sí, realmente. Bueno, Creo bueno, decime vos, que Lili, que sos la anfitriona cuando arranco. bueno, no, lo primero que quería decir era muchas gracias por estar, por participar, por estar acá en el grupo de estudios de envejecimiento y bienestar que pertenece al área salud y población, que lo creamos en pandemia, Mm. pero que hasta ahora tuvimos 4 o 5 reuniones y bueno, la idea era poder trabajar un poco y conocer las diferentes experiencias de cuidados con personas mayores y por eso te invitamos a esta reunión. Para que la conozcan a Marilina, bueno, Marilina es licenciada en Trabajo Social, es especialista en intervención y gestión gerontológica de la UNTREF y es maestranda en epidemiología y gestión de políticas de salud de la Universidad de Lanús y su tesis está en elaboración, pero ya casi terminada, ¿no? Eh, Así que bueno, por eso pusimos magíster, porque seguro que va a estar perfecta. Bueno, Bueno, trabajo gracias. en varias áreas, en gestión gerontológica, pero fundamentalmente su trabajo ahora principal es en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, PAMI, con diferentes roles profesionales y actualmente se desempeña en el equipo de coordinación del área, digamos, del Centro de Prevención Alicia Moró de Justo, del Centro de Prevención y Rehabilitación. Nos gustaría un montón que vos puedas contar de qué se trata este centro y cuáles son las diferentes actividades que hace. Así que desde ya, muchas gracias. Bueno, bárbaro. Bueno, primero la agradecida soy yo por la confianza de Liliana, de convocarme a este espacio y bueno, a las compañeras que están participando del espacio también muy agradecida. Siempre es un placer para mí poder compartir parte de mis saberes, humildes saberes, sobre todo en una universidad nacional, ¿no? Pública, ¿no? Que, bueno, yo soy parte también de las universidades nacionales y, bueno, me siento totalmente convocada y defensora de estos espacios de formación. Así que, bueno, la que se siente halagada y agradecida profundamente soy yo, en primera instancia. Bueno, segundo, les voy a contar que en realidad yo vengo a compartirles por ahí parte de mi experiencia laboral en cuidados de personas mayores y que, bueno, como dijo Liliana, hoy mi situación, digamos, profesional está ubicada en este centro, que es el Centro de Promoción, Prevención y Rehabilitación, Alicia Moró de Justo, es donde vivió Alicia Moró de Justo, por eso recibe su nombre, ¿sí? Sus últimos años los pasó ahí. Es un Hermoso lugar edificio, aparte. es hermoso lugar, es un edificio histórico, patrimonio de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, la realidad es que a mí me tocó la bendición de llegar a este espacio desde mi rol profesional en el instituto, en PAMI, en el año 2014, que me convocaron para el equipo ahí de coordinación y recién empezaba, digamos, ¿no? La conformación del centro, antes era el ex hogar francés, y bueno, cuando, digamos, se funde, ¿no? Se termina, digamos, la colectividad y el apoyo, digamos, económico, digamos, de la colectividad a todo lo que fue el hospital francés y el hogar francés, lo que hace el Estado Nacional es recuperar esos espacios en el gobierno de Néstor Kirchner y bueno, recompone lo que fue el hospital Milstein, por un lado, toma todos los médicos y profesionales de ahí, los contrata a través del PAMI, y después de esto se conforma este centro en lo que es el ex hogar francés con resolución del 2014. Yo comienzo a trabajar en realidad en el 2015 en el centro, ¿no? Y bueno, cuando me convoca el coordinador de ahí, me convoca un poco a generar justamente y desarrollar más el área de promoción y prevención de ese centro, digamos, ¿no? Así que bueno, para mí fue como un placer empezar de cero varias cosas y muy grata la experiencia de desarrollarlas. Ahora, si ustedes me permiten, voy a contextualizar un poquito, digamos, la temática de hoy para ir sobre la experiencia puntual en cuidados. Y bueno, les voy a compartir un Power, así me ayuda de guía, ¿sí?
igual después creo que seguramente hay algún espacio para charlar, ¿no? Que a mí me gusta intercambiar también con ustedes, ¿no? Así que bueno, si me aguardan, voy a compartirles el Power. ¿Ahí lo ven? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, sí, Bueno, sí, perfecto. perfecto. Entonces, un poco para contextualizar dónde estamos parados respecto del tema cuidados, bueno, voy a pasar algunas filminas un poquito más rápido, pero yo necesito el encuadre teórico para situarnos, ¿no? ¿A qué llamamos cuidados, ¿no? De las personas mayores? Entonces, esta es una definición que traté como de diseñar en relación a qué es el soporte de cuidados en las personas mayores, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con esto, con un sistema de apoyos que, siendo tanto formales, sistematizados como informales, o sea, aquellos que son brindados por la familia, por los referentes afectivos más cercanos de las personas mayores, son provistos a la población que está envejeciendo y que afronta situaciones en diferentes momentos de su curso de vida, tanto de fragilidad como de dependencia funcional muchas veces, ¿no? Y que, bueno, estos apoyos, gracias a este sistema de apoyo que se organiza, bueno, logramos que esa persona mayor desarrolle su autonomía lo más posible y lo poco posible muchas veces, y a veces mucho, depende de cada persona mayor, porque hablamos de vejeces, ¿no? Hablamos de personas mayores que envejecen de diferente manera, ¿sí? Pero logramos que esa autonomía sea contenida dentro del entorno sociocomunitario el mayor tiempo como sea posible. Y bueno, desde ahí nosotros nos paramos desde esa concepción en relación a los cuidados, ¿no? ¿Qué tratamos de evitar con esto? Y bueno, tratar de evitar la institucionalización, ¿no? Que es un gran tema. No la demonizamos tampoco, quiero aclarar, sino que, bueno, tratamos de prolongar a esa instancia. Otro concepto que por ahí nosotros tomamos bastante y que trabajamos como equipo tiene que ver con el tema del desarrollo de los autocuidados. Dentro de los cuidados y este sistema que estaba mencionando, para nosotros todo lo que tiene que ver con la autoatención es fundamental. Ahí nos paramos un poco bueno, lo que planteó Eduardo Monéndez, ¿no? Como antropólogo, y que en sus estudios, digamos, desarrolló y vio en diferentes comunidades cómo los grupos y los microgrupos desarrollaban distintas representaciones sociales, prácticas sociales, que tenían que ver y se asociaban con autodiagnosticar, ¿no? Autoatenderse, controlar, brindarse alivio, hasta, bueno, soportar y hasta a veces curar, ¿no? Y prevenir en todo lo que tiene que ver con los procesos de salud y enfermedad, ¿no? De las comunidades. Entonces, eh, aquellos recursos simbólicos, aquellas herramientas que estaban ligadas intencionalmente o no intencionalmente, directa o indirectamente, con los con los curadores, perdón, más profesionales, como los médicos tradicionales y demás, bueno, aquellos recursos que eran tanto enseñados, pero que no tenían una intervención directa de estos curadores, bueno, eran estas actividades de autoatención. Y nosotros trabajamos mucho en relación a que nuestros pacientes y las personas mayores que atendemos, porque es un hospital gerontológico, puedan desarrollar estrategias de autoatención, ¿no? Bueno, y retomando un poco en relación al tema del sistema de apoyos, nosotros comprendemos que estamos en un contexto donde estos apoyos están basados en un modelo familiístico de cuidado, ¿no? Entonces, un poco remitiendo a lo que plantea por ahí la CEPAL como organismo, bueno, en Latinoamérica y en muchas comunidades del mundo, hay un gran apoyo familiístico en relación al tema de los cuidados en el entorno domiciliario y comunitario, ¿no? O sea, los estados, cuando no pueden proveer dispositivos formales o tienen un deficitario o fragmentado dispositivo de cuidados formales, bueno, requiere de esta activación, lo que, bueno, en realidad Zunkel denominaba activos, ¿no? El poner en juego las capacidades, los recursos, tanto económicos como simbólicos como afectivos,
de las familias en función de seguir cuidando en el entorno comunitario y tanto a personas mayores como a niños, como a personas con discapacidades, y que en esto el rol y el papel de la mujer es y ha sido crucial y está originado, digamos, tiene su origen, o tiene sobre todo su influencia en relación a lo que ha sido la construcción social y cultural del rol de la mujer como facilitadora de la reproducción social patriarcal, ¿no? Y capitalista, es decir, en fines del siglo XIX, a principios del siglo XX, la necesidad de generar, digamos, una fuente de producción y que el hombre salga a trabajar y que tenga acceso a un sistema más formal laboral, como fue que fuera acompañando el desarrollo industrial, ¿no?, del mundo, bueno, hizo que el hombre estuviera abocado a estas tareas más formales, laborales, y la mujer más abocada al trabajo doméstico. Este sistema sabemos que entra en crisis como ya sabemos, porque, bueno, se empiezan a generar desigualdades y hay necesidades también bueno, de generar espacios laborales para la mujer. Y bueno, en realidad esto, al entrar en crisis, genera, digamos, lo que se llama la crisis del cuidado, porque muchas veces la sobrecarga del cuidado recaída en la mujer hace que la mujer no solo tenga que trabajar, sino también cuidar a sus hijos, hijas, hijes, familiares, ancianos, mayores y demás, ¿no? Entonces, si bien hoy vemos, y lo digo desde la casuística, ¿no?, vemos la participación de muchos hombres también, debo decir, como cuidadores, siempre igual la preponderancia es de la mujer, ¿no? Y también hay otros géneros, ¿no?, que están apareciendo con una fuerte también activación desde el rol de cuidadores, inclusive hasta de formaciones de cuidados cuidadores más formales, ¿no?, otras disidencias que están formándose en relación a generar cuidados formales. Si bien esto está, digamos, en juego hoy en la dinámica social, todavía sigue siendo insuficiente, digamos, y bueno, podemos decir que el contexto todavía sigue siendo feminizado, fuertemente feminizado en relación a los cuidados informales, siendo la mujer generalmente la que está en la generación soporte, ¿no?, en la mediana edad, ¿no?, en el medio de varias situaciones, cuidando niños, adolescentes, pero también mayores, ¿no? Bueno, y esto se nos complejiza porque observamos también, bueno, con el envejecimiento poblacional, la preponderancia de muchos mayores que están cuidando mayores, ¿no? Entonces, ubica a estos cuidadores en mayor vulnerabilidad, mayor riesgo. Sumado a esto que hablábamos de las dificultades en la accesibilidad, digamos, y en la articulación, y que muchas veces el sistema más formal de cuidados institucional está fragmentado aún, y esto es un problema que no solo tenemos en nuestro país, sino que es a nivel mundial se observa. Y sin embargo, digamos, en todo lo que tiene que ver con la carga de trabajo de cuidados de larga duración de las personas mayores a nivel mundial, todo ese trabajo recae fundamentalmente en el cuidado informal, ¿no? Cuidado que hace la familia o los referentes afectivos en un 70 a un 90% a nivel mundial. Además, otra variable que me parece que es interesante a considerar en este contexto tiene que ver con que los cuidados, digamos, prolongados son mucho más onerosos que los cuidados, digamos, en el entorno. Es decir, los cuidados institucionales, me refiero, ¿no? Todos aquellos cuidados que están en situación más de dependencia, aquellos pacientes que están en mayor dependencia funcional y que requieren cuidados en residencias de larga estadía, bueno, para todos los estados es mucho más caro, ¿no? Se estima que en Europa esa atención de la dependencia en residencias de larga estadía es de 2,5 veces más onerosa que lo que tiene que ver con los cuidados en casa. En Estados Unidos de 2 a 5 veces más. Y bueno, ni hablar en Latinoamérica, donde también nosotros tenemos otras problemáticas y se nos suma la vulnerabilidad social de muchos de los cuidadores informales. Y más si tomamos a los mayores que cuidan mayores,
que, bueno, muchas veces tienen jubilaciones mínimas, ¿no? Ambos, el cuidador y el cuidado, ¿no? Cuidada. Y que estamos hablando de ingresos muy bajos en un contexto de alta inflación. La problemática en este sentido es complejísima. Por eso nosotros siempre tratamos de, bueno, de generar algunos dispositivos que ayuden a mejorar la accesibilidad de los cuidadores al sistema, ¿sí? Y bueno, algunas experiencias que yo les puedo contar y traer hoy desde el instituto tienen que ver con la intervención gerontológica y otros con experiencias de gestión gerontológica específica, ¿no? PAMI tiene, digamos, lo que tiene que ver con dispositivos de apoyo formal dentro de la institución y de la macroorganización. Vale decir que en realidad, bueno, es la obra social más grande de Latinoamérica que atiende mayores, con lo cual la cobertura es a nivel nacional y es en una población que es mayor a los 5 millones de afiliados, así que es compleja y es muy diversa a nivel territorial. Sin embargo, bueno, hay un gran esfuerzo puesto en esto, que es histórico, pero que bueno, como les dije, sigue siendo un esfuerzo que bueno, todavía hay mucho por hacer y que no logra por ahí todavía unificar un sistema integral y total, ¿no? En algunos aspectos. Entonces, bueno, lo que cuenta el PAMI hoy, digamos, tiene que ver con aquellos subsidios económicos de apoyo a familiares, que se les llaman subsidios de atención a la fragilidad y dependencia. Para que ustedes se den una idea, un subsidio común hoy, digamos, para una persona con un haber previsional mínimo está en 8.500 pesos, lo cual hoy no resuelve la situación de la familia en torno al costo y lo oneroso que es el sostener los cuidados en casa. Esto es una problemática preocupante, ¿no? Porque si estamos hablando de disminuir los costos de internación digamos, de institucionalización, estamos en una situación crítica, ¿no? de soporte. Pero bueno, realmente igual el esfuerzo que se hace es enorme. Y también están lo que tiene que ver con aquellas vías de excepción. Hay valoraciones muy personales, digamos, en relación a situaciones especiales, de pacientes que requieren muchos cuidados y que por ahí están como complejizadas las variables a nivel cuadro de salud o de dependencia funcional, que requieren apoyos, digamos, más de mayor inversión de dinero y bueno, estos son valorados por los equipos de las agencias territoriales, las UGELes, y se otorgan mayores montos de apoyo formal. Esto es algo que muchas de las poblaciones desconocen y la verdad que al instituto le conviene, digamos, invertir en esto y disminuir los costos de internación en residencia de larga estadía, ¿no? Pero bueno, es todo un trabajo de información a hacer que habría que como también jerarquizarlo, valorarlo y transmitirlo para que se tome y para que se vaya como fortaleciendo, ¿no? Porque tenemos que ir generando mayores apoyos en relación a esto. Otro de los dispositivos que cuenta el instituto tiene que ver con los centros de día, ¿no? Esos que pongo ahí CD son los centros de día. Y es un dispositivo interesante porque si bien son prestadores privados que están auditados por el área de geriatría del instituto, bueno, evita la institucionalización plena, digamos, ¿no? De la persona mayor. Entonces esto de transitar gran parte del día, participar de actividades, ampliar la red social de apoyo, generar estímulos a nivel cognitivo, a nivel social, a nivel afectivo, hace que las personas mayores tengan como más posibilidades de integración social y además de mejora de su calidad de vida, ¿no? Así que es un dispositivo interesante. También puedo decirles que, bueno, digamos, estaría bueno también que se generaran mayores centros de día, son necesarios, digamos, hay que ir como pensando también en esto, ¿no? Es otro de los desafíos, ¿no? Y después está todo lo que tiene que ver con las residencias de larga estadía,
el instituto tiene una gran inversión puesta en las residencias propias, que es muy interesante porque tiene su propia conducción, digamos, en esto. Es muy lindo, digamos, pensarlo, digamos, en relación a lo interdisciplinario, y tienen un gran trabajo en equipo hecho, digamos, el área en lo que son las residencias de larga estadía, pero bueno, son generalmente para afiliados que están por ahí en un nivel no de dependencia funcional severa, digamos, ¿no? Sino que tienen que tener cierta posibilidad de autovalimiento, no total, pero sí, digamos, con digamos, una posibilidad de generar algunos apoyos propios, ¿no? Bien, entonces en este contexto, bueno, mi experiencia ha transitado en las agencias, en las UGLs, en torno a estas valoraciones, a la contención de las familias, a las orientaciones que requieren, digamos, el ingreso a este sistema formal de cuidados. Y bueno, ha sido siempre muy rico el trabajo en equipo con los colegas, trabajadores sociales, que afrontan una tarea cotidiana y que difícil por la demanda que hay, y porque también los equipos por ahí todavía son bastante pequeños en relación a la cantidad, digamos, de afiliados, que cada vez es más grande, ¿no? Bien, y desde lo que tiene que ver con la gestión, me ha tocado participar de lo que son las auditorías a centros de días y residencias de larga estadía en el año 2000, desde el año 2013 al 2015. Y eso generó en mí, digamos, por eso voy a hablar un poco de qué me pasa a mí, para nobleza obliga, ¿no? Y por ser, digamos, honesta también en esto, es que, bueno, a mí el tema de los cuidados informales me ha atravesado a lo largo de toda la vida, de mi propia vida, y en diferentes roles. Y entonces, además, en lo profesional creo que ha tejido y ha generado que yo cada vez me meta más en el tema, ¿no? Que profundice, que estudie, que siga investigando al respecto. Y al ver y al auditar las instituciones que atienden la mayor dependencia de la población mayor en el país, hizo que además eso se generara y se recrudeciera en mí, ¿no? Porque lo duro que es la institucionalización de una persona mayor hace muchas veces, y no la vamos a demonizar, por supuesto, porque muchas veces es necesaria y es imprescindible, pero muchas veces genera tanta impersonalización que hace que, bueno, uno tienda a pensar, a idealizar y a generar dispositivos que puedan sostener a la persona mayor en el entorno comunitario el mayor tiempo posible. Sin dudas. Y bueno, ahí desde esa experiencia, ya hacia el 2014, 2015, en la UGL octava, estaba yo con mis compañeras allá de San Martín, una de las UGLs más grandes del país, en un territorio totalmente heterogéneo y adverso, porque con poblaciones muy vulnerables en el entorno. Y tomamos el desafío de activar redes de cuidados territoriales, y armamos una mesa de gestión con participación de diferentes organizaciones relacionadas con el tema, y tomamos el desafío de salir de lo prestacional y activar lo que era la contención a familiares con un abordaje psicosocial, realizando un trabajo con las áreas prestacionales de salud mental, de prestaciones sociales y prestaciones médicas, ¿no? Eso nos ganamos algunos tirones de oreja, porque no estaban dentro de la tarea prestacional del instituto, normativamente, no estaba escrito en ningún lado. Así que si bien nosotros armamos un expediente y pautamos, recibimos auditorías prestacionales para ver qué estábamos haciendo en ese momento. Así que fue como muy divertido en un momento, que nos reíamos bastante de nosotras mismas, pero allá fuimos y generamos y motivamos esto y lo activamos, al menos. Eso fue como para mí un gran precedente, porque me lo llevé a ese programa, en el buen sentido, digo, ¿no? Como una experiencia. Y cuando me llamaron a conformar el equipo del CPPR, del Hospital Milstein, dije, esto hay que implementarlo acá. Después voy a retomar ese programa, vamos a hablar bien de la experiencia del 2015 al 2019 en relación a este programa Cuidado del Cuidador, pero antes la vida me lleva por esos caminos y les quiero contar que también durante la pandemia me tocó armar
y ayudar a organizar, digamos, algunos dispositivos de cuidados frente a las necesidades que se fueron dando, ¿no? En el contexto. Y bueno, ahí fue que tuve que, digamos, atravesar algunas situaciones en relación a armados de dispositivos COVID, de atención COVID, hospitalarios, pero además una tarea hermosa, que me convocó bastante, fue el realizar y acompañar a las autoridades del Hospital de Alta Complejidad Bicentenario de Esteban Echeverría, en el territorio Esteban Echeverría, un hospital de conducción nacional, provincial, y municipal y del instituto de PAMI, con esa complejidad de conducción. Sin embargo, con un equipo de consejo muy abierto en relación a lo que es la salud pública y con las posibilidades de organizar algunos programas sanitarios, ¿no? Entonces, así que dentro de esos programas sanitarios transversales, uno de los que por suerte pudimos sembrar una semillita, digo, fue el programa integral de cuidados domiciliarios, ¿no? Que se hizo que se inició en el 2021 y que tomó resolución en el 2022 y que, bueno, hablando con justamente la jefa de Departamento de Cuidados Continuos de ahí, la licenciada Karina Porco, me confirmaba que, digamos, siguen trabajando con ese dispositivo y que tiene que ver justamente con esto de la generación de la contención en domicilio desde un equipo interdisciplinario del hospital para, digamos, asegurar la continuidad de cuidados en casa post-externación hospitalaria y que en realidad se basa en lo que tiene que ver con los cuidados transicionales o algunas cuestiones de rehabilitación y algunas cuestiones de atención de discapacidades por un corto plazo hasta activar las redes territoriales, ¿no? Y que creo que tienen un gran valor, enorme valor el sostenimiento de esto, porque ojalá todos los hospitales públicos del país generaran esto, porque se hace con un costo muy bajo, en realidad, económicamente, dentro de lo que es el sistema, digo, en comparación con lo que es la alta complejidad, ¿no? Y también es una intervención en un sentido amplio de alta complejidad, ¿no? De alta complejidad social, porque estamos hablando de pacientes sin obra social que acceden a esto, ¿no? Que no tienen la posibilidad de tener una internación domiciliaria por una obra social, por una prepaga, y que necesitan posinternación de cuidados y de continuidad de esos dispositivos que posibiliten su reinserción social. Así que por eso lo quise también traer como experiencia, porque me parece una experiencia a rescatar y que me parece que hay que empezar como a contemplar y replicar en distintos espacios. Es no solamente para adultos mayores, sino también para adultos y mayores de 16 años. Así que hacen un gran esfuerzo ese equipo, pero lo continúan, lo sostienen y bueno, es algo para aplaudir realmente. Y fue, bueno, para mí una gran satisfacción que tomen esto como algo relevante, ¿no? Bueno, y volviendo un poco a mi realidad hoy profesional en el Hospital Milstein, en este centro, hoy estamos en todo lo que tiene que ver con la coordinación de dispositivos grupales, sobre todo de rehabilitación, y bueno, fomentando lo que tiene que ver y estimulando el desarrollo de autocuidados y de la autoatención de las personas mayores en este tipo de dispositivos, ¿no? Con el acompañamiento del equipo. Pues les contaré un poquito mejor. Bien, vamos a lo que Liliana me convocó, que ella me decía, bueno, Mari, estaría bueno que desarrolles bien la cuestión metodológica, ¿no? Del dispositivo cuidador, que es un poco el que me traje de la UGL 8 y que lo dimos vuelta, lo ayornamos, creo que logramos como una aplicación muy interesante. Y la verdad que lo que me pasó es que el otro día, volviendo a escribir sobre el tema y volviendo a revisarlo, dije, es un trabajo muy lindo el que pudimos hacer. Recién ahí como que di cuenta de lo que pudimos hacer, ¿no? Bueno, en el marco de este programa, ¿qué pasa? ¿Cómo se origina? ¿Qué observamos nosotros desde la clínica? Observamos que estos cuidadores informales no contaban con un espacio donde ser escuchados fundamentalmente, ¿no? De donde poder expresar sus frustraciones, sus miedos, sus sentimientos, su dolor en el proceso de cuidado de ese familiar.
La consulta médica clásica lleva un tiempo limitado, a pesar de ser personas mayores, tienen un tiempo limitado, medido, ¿sí? Entonces, hace que, digamos, sea más focalizada hacia lo que tiene que ver con la atención del paciente, fundamentalmente, y el familiar queda por fuera, ¿no? No hay, la intervención clásica hace que no haya intervención en la sobrecarga objetiva y subjetiva de este cuidador, ¿no? Entonces, veíamos y observábamos, y se observan, ¿no? En la casuística, situaciones donde hay claudicación de estos cuidadores, donde hay padecimientos psicofísicos de estos cuidadores, situaciones de violencia, hasta de violencia familiar, de abandono en un sentido más extremo, ¿no? Pero bueno, sin llegar a tanto, veíamos que igual había un proceso de padecimiento profundo, ¿no? Y que justamente, si queremos evitar la hospitalización, bueno, tenemos que trabajar en prevención, no hay otra manera, ¿no? Así que, nada, nos dispusimos como equipo a armar un dispositivo que lo pensamos, obviamente, de tipo gerontológico, porque atendemos mayores, lo pensamos desde un abordaje grupal, mensual, ¿sí? ¿Por qué mensual? Porque la sobrecarga de cuidador y la tarea y el trabajo cotidiano del cuidador implica una rutina donde muchas veces está muy despersonalizado, ¿no? Y bueno, tiene que abocarse al cuidado del familiar con determinadas reglas, atenciones de médicos, concurrir a dispositivos de rehabilitación, consultar, atender la rutina alimentaria, medicamentosa del paciente en casa, algunos estímulos que puede llegar a desarrollar en casa. Bueno, todo esto complejiza, agobia, agota y hace que, bueno, uno llegara a pensar, bueno, ¿qué dispositivo ofrecemos? Viable para el cuidador, pero que además tampoco lo sobrecargue más, aún más. Entonces, bueno, lo posible era hablando con ellos, entablando esa red de conversaciones con ellos, que fuera mensual. El encuadre fue fijo, estaba dirigido por un equipo transversal interdisciplinario. ¿Y por qué transversal? Y lo remarco porque el hospital tiene una conformación a través de servicios. Históricamente el hospital francés se conformaba con diferentes servicios de especialistas y eso tradicionalmente fue, digamos, transmitiéndose y desarrollándose a lo largo del tiempo. Cuando esto se transforma en el Hospital Milstein, aparece el desafío de atender a personas mayores, ¿no? Y la complejidad y lo diferente que es atender a personas mayores, ¿no? Entonces, eso hace que muchos de nuestros profesionales se tuvieron que formar, tuvieron que, obviamente, generar formalizaciones de capacitaciones, ¿no? Y el que no lo hizo tuvo que, en casuística, rearmarse. Y bueno, y había que hacer una ruptura ahí, digamos, un poco de lo que es la quintita del servicio y empezar a poner a jugar lo gerontológico transversal. Por eso, bueno, y lo que propusimos fue armar la interdisciplina y ver, ¿no? Fuimos viendo a ver cuáles eran los profesionales que estaban interesados en esto, les copaba o veían o tenían detecciones asociadas a este tema de la sobrecarga. Ahí aparecieron kinesiólogos, una kinesióloga que fue como la fundadora con nosotros de esto, y una fonoaudióloga, fueron las fundadoras para nosotros. Fíjense que profesiones que uno tal vez no diría que no, qué raro, ¿no? Pero sin embargo, ellas tenían una mirada muy integral y bueno, detectaban situaciones por fuera de la clínica propia y específica disciplinar. Luego aparecieron, fuimos armando, ¿no? Equipo, psicólogos, tuvimos que romper también algunas cuestiones y pedir psicólogos de otras áreas, psicogerontólogos, hemos invitado a gente de toda el área de gerencia de médicas y de sociales y han participado con nosotros también de otras áreas, terapista ocupacional también con mucha trayectoria en esto. Después incorporamos, obviamente, a las licenciadas en enfermería, que en general tienen un soporte muy interesante de lo que es la contención al familiar.
un neurólogo que estaba muy comprometido con esto de la detección de la sobrecarga, y trabajadores sociales, ¿no? Que somos quienes trabajamos mucho con las familias y bueno, estamos como más sensibilizados con este tipo de temas. Y finalmente el equipo hasta lo conformamos, para nosotros fue un equipo ampliado y incorporamos un voluntario con formación en contención psicosocial y que había atravesado situaciones de rol de cuidador, por dos cuestiones. Una, porque tenía una escucha interesante, era muy respetuoso y bajaba, digamos, el nivel discursivo y podía ser traductor y podría traducir sentimientos y sensaciones de un modo distinto y dialogar con las familias y hacernos de puente. Era un par con quien hablar, y otra porque ese era un hombre. Así que hacía una ruptura también en esto del rol del cuidador que para nosotros era interesante y era un desafío. Fue un poco resistido al principio, debo decirlo, por parte del equipo interdisciplinario, profesional, como diciendo, oh, pero ¿cómo? ¿Es parte del equipo? ¿No es parte del equipo? Pero bueno, logramos que él se hiciera de su lugar y a su vez fuera totalmente incorporado. Esto que parece medio loco, por ahí, ¿no? Para algunos, para nosotros tiene que ver con la lógica de lo que es la interdisciplina y que plantea Alicia Stolkiner, ¿no? Como que va más allá de la práctica profesional específica y que tiene que ver con la incorporación de otros saberes, ¿no? Bueno, volviendo al dispositivo, nosotros trabajamos en un proceso de admisión inicial, ¿no? Donde ya desde los servicios y sobre todo el servicio de neurología y neurocognitivos se hacían evaluaciones neurocognitivas, se hacen, todo el tiempo, evaluaciones neurocognitivas de los pacientes y dentro de la escucha de estos pacientes había además de las escalas básicas que se toman y las evaluaciones que se hacen, se tomaba, digamos, también lo que es la escala validada de sobrecarga del cuidador, SARIT. Entonces ya teníamos como un piso detectado ahí de sobrecarga del cuidador que nos ayudaba, digamos, a decir, bueno, en pacientes con deterioro cognitivo había un nivel alto de familiares sobrecargados a nivel de moderado a severo, ¿no? Entonces, esta escala se tomaba al cuidador informal, al familiar, sobre todo al cuidador principal. Nosotros tomamos mucho el cuidador principal porque consideramos que es el que generalmente tiene mayor sobrecarga, ¿no? Y una vez que esto se pone en movimiento, empiezan a aparecer derivaciones de otros servicios, ¿no? Como que el que más sensibilizado estaba era el servicio de neurología por esta cuestión de que muchas veces es tan difícil abordar los pacientes con deterioros cognitivos y justamente es más visible por ahí el nivel de sobrecarga del familiar, pero aparecieron otros servicios con temas relacionados con otro tipo de pacientes donde la sobrecarga familiar era por estar permanentemente asistiéndole por una dependencia motora, ¿no? Del paciente. Entonces, bueno, empiezan a haber derivaciones de otros servicios. Y a medida que vamos detectando, vamos armando una escucha más cualitativa, más de índole psicosocial, entre lo que es, bueno, psicología y trabajo social, de estos cuidadores informales para tener más elementos al momento de instrumentar algún dispositivo grupal, ¿no? Y también para evaluar, ¿no? Quién era viable para agrupar, o sea, generar un dispositivo grupal, quién podía participar, quién quería, quién deseaba hacerlo, por supuesto, y quién no le interesaba o quién no podía ser agrupado por otros factores emocionales, sobre todo, ¿no? Que se ponen en juego al momento de generar grupos. La convocatoria obviamente era voluntaria, o sea, de la participación se hacía a estos cuidadores con sobrecarga de moderada a severa, o sea, una puntuación de SARIT entre 21 y 60, tomábamos, se los invitaba personalizadamente y se armaba el dispositivo. Una vez que tuvimos la primera, digamos, aproximación, pues nosotros hicimos todo un registro donde detectábamos por ahí la clínica del paciente, o sea, los diagnósticos, algunas cuestiones de las escalas
de fragilidad y de dependencia del paciente, algunos datos como elementales, ¿no? La edad, que también para ver la edad del cuidador, ¿no? También consideramos género, y digamos la puntuación de sobrecarga TARIT como un esquema apaisado donde estudiábamos para poder empezar a armar el dispositivo. Y ahí decidimos generar esto desde reuniones de equipo interdisciplinario, ¿no? Que armábamos a nivel mensual, ¿no? Era hacerse un lugar en la agenda con un esfuerzo enorme de todos, de combinar día, horario y demás, pero que bueno, en función de los intereses profesionales y de poder brindar un apoyo, se fue generando un clima de trabajo interdisciplinario muy interesante y de construir colectivamente este proceso y teniendo en cuenta estos insumos y las voces de los cuidadores informales. Yo diría bueno, que la realidad fue que cada reunión era para planificar, por un lado, para programar sobre todo cómo iba a ser la siguiente reunión, pero además evaluábamos el proceso, ¿no? La reunión, o sea, cómo fue la reunión anterior, qué cuestiones eran las que pudimos establecer como relevantes, qué temas de interés se recababan, qué dificultades y angustias se observaban, ¿no? En los cuidadores, qué cuestiones comunes, qué cuestiones no comunes. Fue un proceso muy cualitativo, ¿no? De abordaje muy cualitativo, muy particular y que tiene que ver con un desarrollo grupal, pero inclusive para nosotros mismos como equipo de trabajo, ¿no? Entonces, por eso un poco digo, bueno, no es que fue un proceso de trabajo interdisciplinario nada más, sino que además tuvimos como unas pequeñas instancias de transdisciplina. Tuvimos ese lujo, ¿no? Porque en un sentido más burdiano, ¿no? Porque logramos tener como un diálogo donde cada uno podía asumir el rol de coordinación de ese proceso grupal tranquilamente sin necesidad de estar consultando al otro, ¿no? Y hablando un lenguaje muy común. Esto, tengan en cuenta que tuvo un proceso de años, entonces por eso también esta posibilidad y este lujo que nos pudimos dar en ese momento. Porque eso lleva un trabajo interno como equipo muy fuerte, donde uno tiene que desarrollar estrategias para romper con los propios egos, fundamentalmente, ¿no? Y que esto es de esta disciplina y esto es de la otra disciplina. Si bien nos respetábamos el campo disciplinar, por otro lado, había cuestiones que eran comunes, ¿no? Y que hablábamos desde un lenguaje en común. Entonces, bueno, llegar a generar eso fue todo un esfuerzo, pero la empatía y la solidaridad de equipo hizo que nos sintiéramos todos capaces de, ¿no? Antes se consideraban, al principio consideraban que, bueno, yo tenía que coordinar el grupo, o que la psicóloga, o que, ¿no? Trabajador social, la psicóloga tiene que coordinar, sí o sí. Y en realidad fuimos desmistificando eso, porque tiene que coordinar siempre el trabajador social o la psicóloga, porque si se puede aprender a coordinar procesos grupales y hay que romper, digamos, con esto, ¿no? De algún modo y desmistificar que es propio de un campo disciplinar, ¿no? Entonces, bueno, eso llevó todo un trabajo interno también. ¿Cómo hacíamos la difusión en el mes? Bueno, si bien se llevaban cada encuentro a la próxima fecha de abordaje, había una comunicación fluida entre lo que era el equipo y la familia, y el nexo siempre fue el programa de voluntariado que tenía la institución, ¿no? En ese momento estaba activado el programa de voluntariado, el Centro de Información PAMI, que funcionaba ahí, y bueno, mes a mes había llamados personalizados, donde se cuidaba mucho también qué se le decía a la familia, cómo se los convocaba, todo un trabajo minucioso de comunicación también, ¿no? Y donde este voluntario por ahí tenía el rol protagónico, pero otros voluntarios también acompañaban en la comunicación. ¿Cómo ha sido y cómo es el dispositivo que propusimos y seguimos proponiendo, ¿no? Por más que no estamos en este momento en fase de implementación, pero que nos parece interesante aplicar?
Bueno, tiene que ver con un abordaje que llamamos técnicas mixtas, porque por ahí lo que nosotros teníamos como antecedente tenía que ver con dispositivos de cuidados o que eran apoyo mutuo, hay varios grupos de apoyo mutuo, o más de tipo informativos, ¿no? En realidad nosotros queríamos lograr como una articulación de varias cuestiones que nos parecía interesante que la familia tuviera al alcance. Y por eso lo llamamos que de técnicas mixtas, ¿no? Los momentos que siempre se daban en el abordaje grupal tenían que ver con estos 5 momentos que enumero ahí, ¿no? Vamos a ir uno a uno, así. ¿Estamos bien o estamos mal? Lili, decime. ¿Estamos bien? Por las dudas. No te escucho. Ahora, no, hasta las 5 podemos, va, Ah, bueno, bueno. si todos y todas pueden, hasta las 5 menos 10 más o menos. Ah, bueno, Unos bueno. tenemos. Lo que sería bueno, Sí, Mari, es que una vez que vos cuentes, es que podamos tener un dale. pequeño Por punto eso de te preguntaba cómo preguntas. estábamos, pues si no Sí. aceleraba. Bueno, si podés acelerar mejor, así tenemos más Acelero. de Dale. preguntar. Bueno, ahí hay unas fotitos del inicio, así que bueno, parte del equipo ahí en acción con los cuidadores. Y bueno, brevemente estos 5 momentos eran, primero, perdón, el primer momento, vuelvo atrás, era la presentación del equipo, la presentación del grupo, o sea, por los nombres de cada uno, pero también una explicitación del encuadre todas las veces que nos reuníamos, para saber, porque a veces venían participantes nuevos. Si bien había una adherencia de un grupo estable, siempre tal vez aparecía alguna persona nueva, algún cuidador nuevo que detectaban y que dábamos admisión. Entonces era necesario hacer una presentación breve, un encuadre, donde también nosotros nos anticipamos que iba a continuar siguientemente para bajar el nivel de ansiedad que generan este tipo de dispositivos normalmente. Eso nos llevaba de 5 a 10 minutitos. Pasábamos al momento más informativo, que era de 10 a 15 minutos, donde a partir de esa resonancia conceptual que surgía en las reuniones con los cuidadores y desde la escucha de sus voces, fundamentalmente, bueno, aparecían ejes temáticos de interés, ¿no? Y acorde a la especificidad profesional de cada uno de los integrantes del equipo en relación a esa temática, era quien de algún modo conducía ese momento informativo, ¿no? Supónganse, algunos de los temas eran qué son las demencias, qué son los deterioros cognitivos, qué es la diferencia entre uno y otro, qué son los olvidos patológicos, qué son los olvidos asociados a la edad, ¿no? Entonces se fueron como esclareciendo mitos y bueno, por ahí neurología era preponderante en esto, psicología tomaba alguna parte, entonces bueno, se armaban estos pequeños dispositivos. También otros temas tenía que ver con cómo movilizar a su paciente, o sea, fuimos primero de los temas más relacionados con la atención al paciente a temas más relacionados con sus propias problemáticas como cuidadores. Eso fue también todo un tránsito, ¿no? Primero, no poder hablar de sí mismo, sino todo el tiempo hablar de su familiar cuidado y posteriormente aparecer, por suerte, temas relacionados con su sobrecarga, con la invisibilización de las tareas que realizaban, con las dificultades para establecer y generar lazos y redes de apoyo para aliviar la sobrecarga, con el burnout, ¿no?, del cuidador y con esas estrategias necesarias que tenían que lograr activar para afrontar y para ser resilientes frente a esta adversidad, ¿no? Bueno, eso llevó todo un trabajo grupal. Después de esto, después de ese momento informativo que hacíamos, había un momento de taller participativo. Nos parecía importante que ellos pudieran, en pequeños subgrupos, a partir de un disparador, sea una pregunta, sea alguna técnica, sea con fotografías, con conflictos simbólicos que armábamos parecidos a los que tenían ellos y demás, poder pensar esos temas, esos ejes temáticos que traíamos en cada encuentro, desde ellos, desde qué opinaban ellos, qué les pasaba a ellos, y aparecía, imagínense, todo lo que
lo que movilizaba y lo que generaba poder hablar de sí mismos y de esa relación y de esa problemática específica de cuidar a ese familiar. Eso nos llevaba de 20 a 30 minutos en pequeños grupos donde se escuchaban y donde siempre había alguno de nosotros acompañando el proceso, escuchando, tomando notas para poder hacer síntesis con ellos. Y bueno, había que facilitar en este sentido la palabra y la voz, así que había que de alguna manera generar que pudieran decir, ¿no? Para poder también ya en sí mismo generar una instancia de alivio. Después había un momento de ponencia grupal donde cada portavoz de cada subgrupo hacía, digamos, una ponencia de lo que habían discutido, lo que habían charlado con los coordinadores de cada espacio, expresando y diciendo, digamos, aquellas resonancias que tuvieron en ese encuentro. Y nosotros tratamos de trabajar ahí y fomentar el apoyo mutuo, porque aparecían muchas estrategias que ellos instrumentaban naturalmente o que le habían servido en determinadas situaciones y que tal vez otro cuidador no podía tomar o no conocía y que por ahí le era útil. Entonces, bueno, era como el momento de cocinar, ¿no? Eso se llama el momento de la cocina relacional, el generar ese apoyo, esa red, donde posteriormente esa red, por suerte, iba más allá del encuentro grupal y salía hacia otros lugares, ¿no? Hacia seguir encontrándose en otros lugares y demás. Eso también fue otro de los logros. Y por último, había un momento de cierre, ¿no? Donde, bueno, era necesario volver, después de toda esa movilización interna, todo ese trabajo relacional tan profundo, volver a manejar, ¿no? Un poquito este nivel de angustia, la movilización interna, ¿no? Las ansiedades, bajar y volver a la vida cotidiana que era la realidad que atravesaban y que aquellas cuestiones que quedaban resonando, poder tomarlas y poder pensarlas y poder traerlas en el siguiente encuentro. Entonces, a veces hasta damos alguna consigna chiquitita como para que se lleven y aquel que quería la traía el próximo encuentro. Así se armó ese circuito que, bueno, yo lo pensaba, ¿no? Circular todo el tiempo, porque eran las voces de ellos, organizar transdisciplinariamente el dispositivo y eso ayudaba, digamos, a justamente activar esa red, ¿no? Todo el tiempo. Algo les dije recién, pero algunas cuestiones que nosotros observamos como resultados fue que, bueno, se logró una alta adherencia de estos cuidadores, y hubo una buena estabilidad en la participación social de ellos, que a la vez nos permitió profundizar las líneas de abordajes dentro del servicio neuro, fundamentalmente porque eran muchos cuidadores con familiares con deterioro cognitivo, pero también en el equipo interdisciplinario, ¿no? Entonces, es un aporte en varios servicios hospitalarios. Que también se generaron apoyos institucionales y de red, ¿no? Más formales para poder mejorar la contención del paciente, para el alivio en la sobrecarga del cuidador, ya sea desde poder ayudarlos a activar subsidios económicos de apoyo en PAMI para contratación de cuidador formal y brindarles algunas horas de alivio en la sobrecarga del cuidador, empezar a delegar, a empezar a aprender a delegar, que es algo muy difícil muchas veces de lograr. O la gestión de ingreso a centro de día, y bueno, y también en algunas instancias donde la situación era más grave, o había mayor dependencia funcional, el ingreso a una residencia a larga estadía, ¿no? En general, tuvimos digamos que estos cuidadores informales que tanto les cuesta delegar, es una de las características que se observa bastante, bueno, por razones obviamente que tienen que ver con temores, ansiedades y por no tener espacios también de escuchas de sus problemáticas, bueno, logramos que un 26% de ellos pudieran generar apoyos formales, sobre todo aquellos ligados a fortalecer el cuidado formal en casa, ¿no? Era como la estrategia más directa, más permisiva además desde lo ético-moral, familiar, ¿no? Que tenemos internalizado digamos, en nuestra cultura, entonces era como lo más permitido, lo más fácil de acceder, pareciera, ¿no? Como que bueno, que fue lo que más se pudo generar con ellos. Y en algunas situaciones más graves, de cuadros graves de Alzheimer y demás, ingresos a residencias, desculpabilizando
tratando de generar y desmistificar también el apoyo que se hacen desde los centros de día y de las instituciones de larga estadía en muchas instancias de problemática de salud severa de estos pacientes, ¿no? Y como nosotros habíamos tomado al inicio escala Sarit, hicimos un corte, al final hicimos otra toma para ver cómo estaban ellos y hacer algún tipo de comparación o pensarlo, y lo que observamos es que a partir de la intervención desde este dispositivo bajaron en un nivel del 40% la sobrecarga de Sarit. Con lo cual fue interesante el apoyo cualitativo, sobre todo, que se dio desde el espacio. Aplicamos una encuesta de autopercepción y de niveles de satisfacción de los cuidadores y también observamos bastante desde las crónicas grupales algunas cuestiones y bueno, observamos que ellos expresaban mucho esto de sentirse contenidos, escuchados, orientados, que ya el solo hecho de participar de este espacio y tener posibilidades de poner en palabras generaba alivio en ellos. Bueno, a su vez rescataron muchísimo esta posibilidad de tener como un trato mucho más directo con el equipo interdisciplinario, mucho hasta de paridad, ¿no? Esta cosa de salir del rol cotidiano del consultorio y el escritorio en el medio para sentarnos en grupo y trabajar en grupo y poder hablar con términos muy sencillos de lo que le sucede, ¿no? Y de cómo prevenir mayores problemáticas de salud. Hubo muchas cuestiones de intercambio grupal, eso fue para nosotros riquísimo, fue como el máximo, ¿no? De donde observamos que ellos seguían sus relaciones por afuera de este dispositivo, y que hubo situaciones de apoyo mutuo, ¿no? Externas entre ellos. Hubo 2 o 3 cuidadores que además de cuidar a su familiar, después del proceso de cuidado, se insertaron en voluntariados, fueron transmisores y multiplicadores de ayuda a otros cuidadores informales, con lo cual también eso fue como un resultado cualitativo para nosotros interesante. Y bueno, ahí dicen algunas frases que tomamos de la encuesta esa que tomamos. Decía, bueno, cuidarse uno mismo como cuidador, rescataban esto, cambiar el posicionamiento como familiar, reconocer los límites y las posibilidades, adquirir mayor conocimiento sobre los cuadros patológicos específicos, las pautas de tratamiento, y bueno, y aprender cómo transitar el dolor, cómo desarrollar estrategias de humor, cómo correrse del rol muchas veces, generar algunas disociaciones para autocuidarse, ¿no? Cómo aceptar algunas cuestiones, cómo delegar algunas cuestiones que sí podían delegar y tratar de incorporar, fuimos de a poco hasta que empezamos a incorporar algunos momentos de placer, ¿no? De trabajar esto de la culpa todo el tiempo, judeocristiana, y que bueno, generalmente transitar eso era todo un obstáculo, pero bueno, logramos que empezaran a incorporar algunos momentos de placer. Bien, reflexiones, y ya con esto termino. A nosotros nos generó mucho crecimiento como equipo, ¿no? Y algo no menor, digo, para el interior del equipo, era el sostenimiento de la ilusión, ¿no? Burdiana, ¿no? Esto de decir, bueno, esto de algún modo está generando un movimiento en estas familias y en estos pacientes que brinda mucho alivio. Y esto de poder aprender permanentemente con ellos, de flexibilizarnos todo el tiempo, porque era moldarse a lo que ellos necesitaban y querían y deseaban, hacer una autoevaluación permanente, ¿no? Donde había que pensarse cómo nosotros estábamos interviniendo, hacer una ruptura también con lo médico hegemónico, ¿no? Porque salir de un encuadre totalmente biologicista y empezar a practicar esto de una praxis gerontológica más solidaria, ¿no? Entre pares como equipo. Para nosotros fue como una experiencia micropolítica muy interesante y exitosa cualitativamente hablando, y adquirió, sin darnos cuenta, una visibilización en lo macroinstitucional, sin esperarlos, nos incorporaron
nos hicieron referencia en algunas revistas de la UCA, después en el instituto, en lo que fue el área de investigación que se creó en ese momento en el instituto. Nos llamaron de la Health System Global para dar algunas conferencias respecto de esto y algunos resultados en relación a esto. Bueno, en el Congreso también de la SAC participamos con este tipo de cuestiones y en algunas universidades del país también en algunos congresos. Y además, un día, así sin esperarlo, aparecieron desde prensa queriendo saber qué era este programa, así que bueno, aparecimos en prensa de interior, digamos, dentro del instituto por todo el país, pero además nos llamaron también del Canal 9, que fue muy gracioso para nosotros eso, pero estuvo interesante porque un poco también pudimos transmitir la necesidad de generar este tipo de dispositivos, que es lo que nosotros de algún modo, la intención, la idea que tenemos siempre es militarlo para que tengan espacios de apoyo, ¿no? En el año 2020, lamentablemente en contexto de pandemia COVID, hubo que adaptar el dispositivo, o sea que hicimos lo que pudimos en relación al apoyo virtual con algunos integrantes del equipo, porque hasta nosotros estuvimos fragmentados al interior de los equipos, así que fue muy difícil, pero bueno, sostuvimos lo que pudimos con seguimientos telefónicos, con algunas videollamadas, bueno, este tipo de cuestiones. Y hoy, post pandemia, estamos reevaluando la viabilidad, ¿no? Yo considero, y esto es algo muy personal, no quiero hablar en nombre del resto, sino que tiene que ver más con... Considero que el legado que nos ha dejado esta pandemia ha jerarquizado algunas estrategias biomédicas y hegemónicas, que bueno, fueron necesarias sostenerse, por supuesto, en un escenario pandémico. Había que entender de qué se trataba esto, desconocíamos totalmente, y bueno, es entendible que hayan aparecido estrategias más biomédicas, pero por otro lado hemos tenido también el resurgimiento de algunas estrategias de control social muy fuerte en la población mayor y en las familias, mayor incertidumbre, mayor vulnerabilidad económica, nos ha alejado todo esto la pandemia y también mayor fractura a nivel social y grupal. Con lo cual ahora es como que volver a reevaluar escenarios, reactivar, reorganizar, ¿no? Como que volver a tejer redes, ¿no? Hoy estamos en esta alternativa que venimos trabajando de la autoatención como un derecho a recibir cuidados continuos acorde a las necesidades e intereses de las personas mayores el mayor tiempo posible. Y bueno, y esperamos que con esto de poder volver a la grupalidad, podamos volver a tejer, ¿no? Nuevos apoyos y nuevos dispositivos también a los cuidadores informales, porque observamos un nivel de sobrecarga alto, seguimos observando esto, ¿no? En el escenario, ¿no? Ahora los abordamos mucho a nivel individual. Creo que es necesario también en este aspecto y considerarlo como una pata más de la reinserción social en los dispositivos de rehabilitación que tenemos. Creo que ya es necesario pensar en la vuelta a la grupalidad y a la vida comunitaria, ¿no? Bueno, es todo un desafío. Hay instituciones más abiertas en este sentido, hay otras que les cuesta un poco más todavía, porque bueno, ha sido difícil todo este tránsito, pero bueno, yo creo que vamos a lograr instalar esto de algún modo. Bueno, espero les haya servido. Esto ha sido un recorte muy sintético y bueno, ahora abierta a lo que ustedes me quieran decir. Bueno, muchas gracias, Marilina, muy interesante toda la exposición y la verdad que da como un poco de pena saber que, bueno, va a llevar un tiempo rearmar todo este dispositivo, ¿no? Que realmente durante tantos años ha conseguido estos logros. Pero quería saber esto, vos comentabas en un primer momento que una vez que esto se puso en acción, había muchas personas que empezaron a trabajar como voluntarios en organizaciones. Bueno, ¿qué tipo de organizaciones? Y si no hay, esa es una pregunta. Y otra pregunta es, ¿qué tipo de contacto hay con el tema del cuidador de PAMI, digamos?
¿Hay algún tipo de relación institucional, coordinación con respecto, por ejemplo, estas personas que venían a las reuniones del CPPR, eh, ¿tenían un apoyo de PAMI de cuidado aparte o eso me gustaría conocer? Bueno, Por ahí bueno, podemos... tomando un poco esto último, ¿querés que primero desarrolle, Lili? Bueno, Tomando esto último que decís, la verdad es que los cuidadores, en general el cuidador principal, que era el familiar más directo o el referente afectivo más directo a esa persona, que muchas veces desconocía y desconocen muchas veces que existen apoyos formales dentro del sistema PAMI, que como te digo, teniendo, digamos, una profundización en estos aspectos de estudiar el tema bastante, ¿no? Sigue siendo bastante desarticulado y fragmentado, ¿no? No solamente en el PAMI, sino que, digamos que incluso hay un proyecto de ley, deben estar al tanto de lo que son la ley de cuidados, ¿no? Que va a generar cambios y que está generando cambios ya en algunos lugares. Por ejemplo, el PAMI ha tomado algunos aspectos de esa ley de cuidado que todavía no está todavía para discutirse en el Congreso de la Nación, y algunas cosas han tomado en relación a los trabajadores dentro del PAMI, lo cual me parece interesante, pero bueno, hay mucho por hacer, ¿no? Y hoy estamos frente a un sistema muy fragmentado, esta es la realidad. Y entonces estos cuidadores por ahí no tenían la información necesaria, nosotros dábamos esa información y accedían. Por eso varios de ellos optaban, pero bueno, es una decisión muy personal, que acompañábamos, que desmistificábamos. A veces hay gente que no quiere incorporar cuidadores formales en su vivienda. Sabemos lo difícil que es también incorporar una persona ajena a la familia dentro de la institución familiar y dentro del entorno. Pero bueno, nosotros sugeríamos justamente y trabajamos para que lograran delegar algunas actividades en cuidadores formales y generábamos la accesibilidad para que accedieran a apoyos económicos, sobre todo, que era lo que tenía más a mano el instituto y que tiene, para justamente fortalecer el acceso a estos dispositivos y que puedan seguir cuidando en casa, ¿no? Pero bueno, ya te digo, o sea, como les contaba hoy, este apoyo económico es insuficiente hoy. sí, sí, Y más totalmente. en este contexto macroeconómico tan adverso, ni hablar, ni hablar, ni hablar. Estamos hablando de una canasta básica por arriba de los 70.000, perdón, de los 100.000, no, 170.000 pesos. Me cuesta decirlo. Imagínense con las jubilaciones mínimas de 55.000 pesos. Con lo cual, ¿cómo llega una persona mayor con una canasta básica diferente a la del resto de las personas a acceder a todo esto, ¿no? Entonces, bueno, el subsidio económico de apoyo cuidador formal para jubilaciones mínimas de 8.500 está clarísimo que es insuficiente, es inviable. Por eso yo muchas veces lo que les digo a la familia, bueno, generen vías de excepción, donde se evalúe cada situación particular y donde se incremente y el instituto tenga que incrementar el monto de aporte formal a esta prestación. La contratación de estos cuidadores, que era un poco otra de las preguntas que me hiciste, es una contratación que hace la familia, no el instituto. El instituto no controla esta población. Esto es todo un tema, porque, bueno, por un lado, el instituto no tiene control de esto, ¿sí? De cómo es la tarea de esos cuidadores. Y por el otro lado, claro, ¿por qué no tiene control? ¿Por qué les parece? Tiene que ver con una cuestión de contratación laboral, ¿sí? Si el instituto se Exacto. tiene que hacer cargo de estos cuidadores formales, tienen que entrar a lo que es el sistema de contratación laboral de PAMI, lo cual, imagínense que para una obra social tan grande como esta, es inviable, Es es inviable. insostenible. ¿Sí? Entonces, es una dificultad grande esa. Por eso hay una disociación entre lo que es la formación de los cuidadores formales, valga la redundancia, que la realiza el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en convenio con las universidades, y el apoyo que hace el instituto a las familias, ¿sí? Que es esto que les digo, el acceso a los subsidios económicos, el acceso a centro de día, el acceso a residencia a larga estadía. Estas son prestaciones que están por fuera del PMO y que son obviamente evaluadas, ¿no? Hay una variable donde se dice sí o no.
qué se otorga o no se otorga, ¿no? Entonces, lo que nosotros, un poco también desde nuestro hospital, lo que fomentamos es toda esta posibilidad de también generar esa accesibilidad, de facilitar caminos y puentes. Por eso tan necesario este tipo de apoyos institucionales y de equipos interdisciplinarios que estén ahí mirando, viendo, ya diciendo, mirá, sí, flaco, la verdad que lo necesita. O sea, no hace falta entrar en mucho detalle, ¿no? O sea, así que bueno, es todo un tema, ¿no? No sé si responde un poco a lo que me preguntabas. Sí, totalmente. La primera pregunta no me olvidé. ¿Cuál era? No, no, era Era esto. ¿en qué instituciones que vos decías que había varios voluntarios que empezaron a Sí. desarrollar Eso sus también acciones? es otra cuestión interesante, porque hace años la resolución 585 del PAMI generó lo que son los programas de voluntariado. ¿Sí? Esta resolución que se dedica a todo lo que son actividades preventivas dentro del instituto, tenía una ala fuerte ahí también en lo que son los programas de voluntariado en el país. Y estos roles de voluntarios eran formados como en promoción, en información, ¿sí? Como puente de información entre el afiliado y la institución. La mayoría dentro de los centros de jubilados, ¿sí? O sea, el efector sociocomunitario común para instalar este tipo de programas es el centro de jubilados, ¿no? Bueno, y lo que hace el instituto es la supervisión desde las áreas gerenciales, locales, territoriales, de toda esta tarea. Bien, nosotros cuando armamos todo lo que era prevención y promoción, dijimos, bueno, más allá de lo que generemos nosotros con nuestro equipo propio, nos parecía interesante poder ampliar un poco, digamos, la red de articulación macro con las otras gerencias. Nuestra gerencia es la gerencia de efectores sanitarios propios, ¿sí? Es una gerencia específica dentro de la Secretaría Médico Operativa de lo que es el PAN. Y hay otras gerencias. La gerencia que se ocupa de todo el tema preventivo formal dentro de todo el PAMI a nivel país, es la gerencia, ha sido históricamente la gerencia de prestaciones sociales. Entonces, bueno, un poco lo que hicimos es entablar redes a nivel gerencial con lo que es prestaciones sociales, prestaciones médicas, y armar este dispositivo. Como no podíamos nosotros generar un proyecto propio dentro de la institución, porque nosotros somos una institución propia, con presupuesto propio, ¿sí? Para desarrollar la tarea hospitalaria, lo que hicimos fue articular, y articulamos con las gerencias sociales, con la UGL Secta, en este caso, que es la de Ciudad de Buenos Aires, y con la agencia territorial más cercana que teníamos, que era la agencia PAMI 8. Ahí generamos, a través de uno de los centros de jubilados, lo que son los programas de voluntariado, ¿sí? ¿Qué pasó? Hicimos los programas de voluntariados con expedientes, con todo esto, y esto fue a partir de una demanda particular de los viejos y las viejas, porque se acercaban al centro agradecidos con la atención que recibían y decían, nosotros queremos devolver. ¿Qué querían devolver? Querían devolver acciones solidarias hacia otras personas. Entonces, así se inició un equipo muy interesante que terminaron siendo cogestión con nosotros. Nosotros gestionamos con los mayores adentro, lo cual no es tarea fácil. Y fue muy compleja también y tuvimos muchos problemas también. No quiero idealizarlo, es complejo. El que asume esa tarea es complejo, pero muy interesante. Donde desarrollaron distintos proyectos con supervisión del Centro Jubilados Jóvenes Corazones. O sea, el Centro Jubilados de Jóvenes Corazones era un poco el que mediaba en esta articulación y la agencia PAMI 8. Y bueno, ahí se generaban proyectos de voluntarios que un poco desarrollaban esta tarea que te digo, centro de información, donde daban la información que necesitaban en relación a, en este caso, los tratamientos, los servicios hospitalarios dentro de la institución, este servicio específico de cuidador, pero además otras informaciones del macrosistema, ¿sí? No sé, talleres preventivos externos, acceso a UPAMI, lo que es el programa con las universidades, qué sé yo. Un montón de información que nos iban
trayendo y que nos socializaban centro de información, y otros proyectos que tenían que ver más con lo cultural, con lo solidario. Se hizo abuelas y abuelas relatoras por la identidad, la memoria y la inclusión social en las escuelas, en los territorios, de la mano de abuelas de Plaza de Mayo. Ese es un proyecto que se desarrolló muchísimo dentro de la institución, con articulación externa. Se hizo un taller que tenía que ver con el tejido solidario, donde siguen tejiendo, igual desde su casa siguieron tejiendo, siguen haciendo. El tema es que a partir de la pandemia, todos estos hermosos proyectos comunitarios Se terminó. se terminaron. Por esto que les digo, o sea, la pandemia vino a habilitar un recrudecimiento también de las estrategias biomédicas y del modelo médico hegemónico, y con esto yo no tengo nada en contra, por supuesto, son mis compañeros, y no hablo de mis compañeros médicos, médicas, médiques, que son divinos, amorosos y que tienen una formación integral y que están totalmente de acuerdo con lo que digo, sino de aquellos que están más ligados a prácticas y representaciones sociales netamente tradicionales, asociadas, digamos, a lo biologicista y a considerar que la patología es solo la patología física y que hay un tratamiento unívoco y unilateral para este tipo de cuadros, ¿no? Para este tipo de problemáticas. Y bueno, los que estamos en el campo de la salud, que de muchos años y que trabajamos por una concepción integral de la salud, obviamente entramos en este conflicto donde, bueno, ahora nos toca, está bien, buenísimo, y sabemos que la evidencia médica ha sido eficiente en relación a la detección del virus de pandemia COVID, a su tratamiento, a la formación, por suerte, y investigación en relación a lo que tiene que ver con inmunización de COVID. Fue exitoso y fue totalmente resolutivo y necesario, pero bueno, hay otros aspectos de la salud integral, y sobre todo en personas mayores, lo remarco, que tienen que ver con otras variables a considerar en lo interdisciplinario. Y es momento de, bueno, de ahora de volver a retomar algunas cuestiones. A veces algunas prácticas de este tipo, promocionales y preventivas, son tomadas como que tienen un uso político partidario. Y eso es un error, ¿sí? Porque los que estamos a cargo de todas estas prácticas somos profesionales de la salud. Pasan las gestiones, pasan los gobiernos y seguimos trabajando desde un lugar técnico-político, por supuesto. Sí, político, no partidario, ¿sí? Sino que tiene que ver con la toma de derechos y el posicionamiento de derechos de las personas mayores, porque tenemos una Convención Interamericana de Derechos para aplicar en el Estado y una ley nacional que aplicar, ¿no? Y somos responsables de eso en todas las instituciones. Así que, bueno, a veces no se interpreta esto, se tergiversa, se malinterpreta. Bueno, estas cosas, como les dije, el trabajo interdisciplinario tiene que ver con este trabajo sobre los egos, todo el tiempo tenemos que estar trabajando el ego, el propio ego. Entonces, si pienso que el saber del otro es inferior, y bueno, seguramente no voy a poder dialogar con el otro, y no le voy a dar lugar a lo que el otro me puede transmitir y decir, y la experiencia que me puede compartir, que puede servir para las personas mayores, ¿no? Bueno, todo está relacionado con eso. Ok. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Hola, sí, me encantó la presentación. Muchas gracias, Marilina. Pensaba si esta experiencia tenían pensada replicarla por ahí en algún otro lugar de la Argentina, ¿no? Porque, bueno, pensando que es como vos lo presentaste tan sistematizado, digo, bueno, tal vez es como un modelo que se podría como replicar en otro hospital o en otra institución, en otra localidad, no sé, esa pregunta tenía. Bueno, Paula, nos encantaría, siempre dispuestos a eso. Nosotros en 2019 pensábamos que íbamos a poder justamente incrementar este tipo de dispositivos, ¿no? Esta institución en la que estoy fue creada en el 2014 como institución modelo, ¿sí?
La intencionalidad que tenía en ese momento el PAN era justamente que fuera un modelo para los prestadores privados, para poder estimular algunas prácticas dentro de los que decimos, bueno, si le exigimos a los prestadores privados determinadas características, determinadas condiciones, determinadas funciones que deben brindar, bueno, entonces tengamos un efector modelo. Claro, fue 2014 que se creó. Transitamos un cambio de gestión ahí y después nuevamente un cambio de gestión y una pandemia, lo cual hizo que muchas cosas quedaran como ahí, ¿no? Para nosotros en el 2019 la idea nuestra era justamente poder replicar y ampliar este tipo de dispositivos. Pasó lo que pasó y bueno, y decisiones también bueno, que hay que respetar, porque son decisiones institucionales, pero obviamente hemos intentado volver a aplicar algunas cuestiones que tienen que ver con apoyos a familiares. Si bien nosotros seguimos ofreciendo lo que es el apoyo a las familias, de algún modo hacemos algunas intervenciones, sobre todo clínicas, hoy es tan necesaria la grupalidad en este aspecto que seguimos intentando, y la vuelta que nosotros tratamos de darle es esto de, es una pata más de la rehabilitación de los mayores, si vamos a hablar de rehabilitación como se habla en nuestro centro, bueno, es una pata más para lograr la reinserción social, que es una pata fundamental de cualquier dispositivo de rehabilitación. Cuando haya voluntad en relación a esto, estamos dispuestos a presentar el proyecto y se puede generar. Y a nivel país, y bueno, nos encantaría. En el lugar donde estamos es un lugar, digamos, que es institucional, es de microgestión, para que vos puedas pensarlo. Pero bueno, ojalá algún día podamos pensar en algo más de mesogestión, de macrogestión, ¿no? Ojalá, qué sé yo, me parece sumamente necesario ampliar y como vos decís, Paula, Dios está en Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, hasta ahí. El resto del país también necesita y lamentablemente estamos atrás. Es cierto. Bueno, muchas gracias. No, también pensaba en un trabajo, una investigación muy pequeña que yo trabajo además de en el Germán y en la UBA, en la Universidad de José C. Paz, igual que Paula, Estrella. Igual que Paula. Hicimos un trabajo preguntándole a las personas mayores cómo les gustaría que los cuidaran, ¿no? En el futuro. Y la referencia que me cuide la familia es este leitmotiv, o sea, todos quieren, y en lo posible, en las mismas casas donde viven. Entonces, reforzar esta idea de cuidar a los cuidadores familiares informales es importantísima. Totalmente. Inclusive nosotros... Y me interesaba mucho todo esto que decías vos de los descansos o de la palabra que usaste, delegar, ¿no? Cómo poder asumir esa tarea sin que sea, bueno, eso, el burnout o que terminar claudicando, ¿no? O situaciones de violencia bueno, que se dan a veces por la sobrecarga. Sí, siempre y cuando nosotros, digamos, sosteníamos mucho esto de, bueno, cada situación, así como hay vejeces, cada situación familiar era muy específica y es muy específica, con lo cual también esto que decís que es interesante, Paula, por un lado fortalecíamos esto de bueno, si querés y deseás seguir cuidando, ¿sí? Porque eso es un tema, vamos a brindarte el alivio o las herramientas para, ¿no? Y aquel que no deseaba seguir cuidando, tampoco forzar nada. Porque justamente eso es lo que genera situaciones de claudicación y de violencia, ¿no? Justamente genera el efecto contrario. Esto de, bueno, la libertad de poder decidir. Porque detrás de ese cuidado hay una historia familiar. Y esa historia familiar puede ser muy diferente en cada una de las realidades. Y hay consecuencias. Entonces, bueno, si bien los mayores quieren que los cuide la familia, también hay que ver cómo ha sido la trayectoria de vida de esos mayores en ese contexto familiar. Entonces, esto nosotros teníamos mucho cuidado, un trabajo muy minucioso, muy de caso a caso, un trabajo de casuística, aparte de la grupalidad, del proceso grupal, de casuística personalizada, porque
si no perdíamos el eje, ¿no? Entonces tener mucho cuidado, ser muy humildes con esto también del deseo del familiar, ¿no? Del paciente y del familiar, de ambos. Trabajar todo el tiempo con eso. Yo quería hacer otra pregunta que vos en algún momento mencionaste, que también con Paula y con Estefanía estuvimos trabajando, que es el tema de la ley Cuidar en Igualdad. Analizando esa ley, lo que vemos es que tiene mucho énfasis en el cuidado de niños, niñas, niñas, y en el digamos, en todo lo que tenga que ver con licencias por el tema de Los las... trabajadores. Está perfecto. Ahora, cuidado también implica cuidar a las personas mayores. Y la verdad que estuvimos viendo que hay escasas referencias a las personas mayores. Incluso queríamos ver si no podíamos tener alguna reunión con alguien de la Comisión de Diputados o con alguien del área del ministerio, como para decir, bueno, a ver, acá están las personas mayores también, ¿no? Lili, Como es que algo paramilitar, digo, ¿no? Militar en el buen sentido, ¿no? En esto, sí, el porque posicionamiento, ¿cómo podemos perspectiva de derechos de hacer? los mayores, Claro, porque ¿cómo no, podemos están hacer visibilizados. para mejorar esa ley? Porque que es necesaria, ¿no? Pero en realidad, Y creo que el desafío está ahí, ¿no? Como cuando se instrumente esa ley, no, yo pienso, esto es muy, muy personal, ¿no? Al momento de instrumentar esa ley, y si no están digamos, tomados las personas mayores, vamos a estar en el horno, porque vamos a continuar con un sistema totalmente fragmentado. Lo voy a decir así de sencillo. Me parece que hay que fortalecer a nivel territorial, hay que armar mucho soporte a nivel local, porque si salimos, digamos, si no generamos dispositivos institucionales de apoyo en cada territorio, y vamos a estar mal, digamos, en relación a los cuidados, vamos a seguir muy mal en relación a los cuidados de las personas mayores. Yo veo lo mismo que ustedes, veo que no está prácticamente mencionado en el proyecto de ley, aparte no se trata directamente, el proyecto todavía no se ha tratado, con lo cual estamos en problemas. Va a venir un cambio de gestión o no, no sabemos qué va a pasar, pero el proyecto no se trató aún. Y es un tema. Yo creo que está bien lo que decís, me parece que está bueno, y más ustedes que tienen la herramienta desde UBA y desde el Instituto Gino Germani, bueno, pero el renombre está. Bueno, el simbolismo del Gino Germani es fuerte y de la UBA es fuerte, entonces no hay que achicarse. Me parece que está bueno pedir una reunión obviamente, con los diputados, porque tienen que ver también otras letras, porque hay mucho hecho, mucha letra, bueno, vos lo sabes muy bien, vos sos una gran escritora de procesos de investigación en cuidados, Liliana, así que te voy a decir a vos, y a ustedes, al equipo entero, como es, y hay mucha documentación de estas cosas, como para decir, bueno, tenemos base, soporte empírico y de investigación como para poder generar proyectos de ley. Pero bueno, hay que hacer lobby, no hay otra. seguro. Perdón, Sí. ¿qué tal? ¿Me escuchan? Fer, ¿Sí? ¿cómo estás, Fer? Ah, ¿qué tal, Marilina? Un gusto escucharte. Sumo un plan nacional de demencias que no tenemos. Otro tema. Totalmente, Temón. totalmente. Sí. Que Bueno, no. justamente en articulación con los cuidados, habría que pensar también en una integralidad en relación a esto, ¿no? Porque bueno, como yo les decía hoy, ¿no? Nosotros la preponderancia de los cuidadores informales sobrecargados siempre fueron de los pacientes justamente con demencia o con deterioros cognitivos fuertes, ¿no? Así Totalmente. que sí, está totalmente integrado esa temática. Sí, 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 sí. necesario. Sí, Bueno, mucho trabajo para hacer. seguro. Hay un centro de día del gobierno de la ciudad que se creó antes de la pandemia, que se dedica especialmente para personas con deterioro cognitivo. Pero bueno, pero con tener uno solo no alcanza. Y en realidad, la verdad que PAMI tendría que tener algún tipo de apoyos y además tener, como vos decís, un plan nacional, realmente. Sí, el instituto tiene Hay lo que es mucho el para área hacer. prestacional de salud mental, tiene el área prestacional de salud mental, donde hay centros de día específicos para discapacidades, hay hospitales de día para tratamiento ambulatorio de pacientes con demencias,
tema es que, bueno, como es parte de lo mismo. A ver, el sistema sanitario nacional es complejo en este país, porque tenemos un sistema muy también fragmentado. Sabemos, funciona, bueno, todo lo que tiene que ver con sistema de prepagas, obras sociales, el sistema público, ¿no? O sea, es rarísimo el caso de Argentina. Eso hace que muchos recursos también sean como, digamos, ubicados de un modo difícil de organizar y de integrarse y de comunicarse. Tenemos mucha problemática a nivel comunicacional también entre los sistemas, subsistemas del sistema sanitario. Y bueno, se pierden un montón también de experiencias, ¿no? Si lográramos integrar de algún modo, en algún momento, todo este sistema sanitario, ¿no? Poder tener un diálogo maduro, ¿no? Es parte de lo mismo, ¿no? El proceso de poder decir, bueno, lo que sirve de cada uno de los sistemas y poder tener un diálogo y aunar esfuerzos. Hay muchas experiencias institucionales ricas y demás. Y el PAMI tiene también recursos privados, o sea, tiene prestadores con convenio para también generar inclusive el acercamiento a la nueva ley de salud mental y demás, que todavía está lejos de ser aplicada, ¿sí? Entonces, bueno, me parece que es todo un trabajo para hacer, por más que haya mucho esfuerzo profesional, porque eso no lo voy a negar, lo voy a defender porque lo conozco y de adentro, el esfuerzo profesional que hay de los colegas, compañeros, dentro de la macroinstitución, como bueno, dentro de lo que yo puedo ver cotidianamente en mi hospital, hay un gran esfuerzo por aunar estas cosas, por generar y demás, pero bueno, hay una fragmentación enorme, ¿no? Y bueno, ahí se mete al mercado, ya lo sabemos. Se meten los intereses empresariales, se meten un montón de cosas, ¿no? Dentro del sistema sanitario. Así que bueno, es un gran tema para pensarlo. Pero hay que generar algo integral, no hay otro modo. Seguro. Local, integral y una comunicación fluida. Si no, no. Sí, además creo, perdón, ¿no? Que falta la concientización de que todos queremos llegar a viejos y de la mejor manera posible. Digo, falta esta construcción de empatía, de que a nosotros nos va a pasar, Va a tocar. y vamos a estar del otro lado del sistema de salud, ¿no? Exacto. Exactamente, exactamente. Así es. Nosotros atendemos compañeros que han estado y que hoy están jubilados. O sea, y es un espejo fuerte ese, ¿eh? Pero bueno, no basta con que lo veamos a los que estamos sensibilizados con la gerontología. Tenemos que lograr que la sociedad lo vea, ¿no? Que inclusive los mayores también puedan traccionar esto, que puedan impulsarlo, que puedan reclamar sus derechos. Tenemos que hacer conocer la convención a los mayores, seguir trabajando en esto para que puedan exigir también. Y bueno, ni hablar de la voluntad política, ¿no? Que es lo más difícil de generar muchas veces. Pero bueno, hay gente que está involucrada y que le interesa y que ha generado cambios. Yo no digo que no. O sea, nosotros hoy en el instituto, por suerte, tenemos una secretaría de gerontología y eso es un gran esfuerzo logrado. Y es buenísimo que tenga un nombre, que haya una visibilidad de esto y que se puedan generar cosas, inclusive volver a tener el acceso a medicamentos como teníamos o más que antes. Bueno, un montón de prestaciones que se han logrado, que bueno, que creo que son fundamentales. Pero bueno, ahora hay que dar más contenido, hay que empezar a profundizar porque seguimos teniendo un envejecimiento poblacional que nos obliga a seguir pensando, a profundizar, ¿no? Bueno, Marina, Hola, buenas hacemos tardes. un montón. Quería comentar algo desde mi lugar como profesional de la salud. Yo soy kinesióloga y estuve en Una de ese las fundadoras dispositivo. del dispositivo, Mariela Ferrando. Y pasa, hola Fer, ¿cómo te va? Hola a todas. Hola. Nos cuesta mucho a los profesionales de la salud salir de nuestro rol. Sí podemos quizás generar interdisciplina con otros profesionales de la salud, pero la verdad que esto es una autocrítica, nos cuesta mucho poder integrarnos en este tipo de exposiciones. Por ejemplo, para mí fue muy rico el tiempo que estuve
primero en el Hospital Francés y después en PAMI, poder intercambiar con personas que están más ligadas a lo social. Yo desde mi formación en gerontología también, ¿no? Y me parece que eso es una pata que le falta mucho al profesional de la salud. Quería aportar eso porque lo veo permanentemente en personas muy calificadas en las distintas áreas y especialidades médicas, todas, pero que no tienen esta conciencia, ¿no?, de ver a la persona en toda su dimensión, aunque no podamos abarcar profundamente todas las dimensiones de la persona, pero sí por lo menos un acercamiento y una contribución y una, digamos, tener en cuenta a los profesionales que también pueden aportar, ¿no? Aunque sea un servicio, o aunque sea un hospital, no importa que sea un hospital, no tiene que centrarse solamente en el tema enfermedad y especialidades médicas que las resuelven, entre comillas, sino una mirada un poquito más amplia. Creo que eso es algo que tenemos que cambiar. Soy docente universitaria y tengo una cátedra ahora en una de las universidades de geriatría, o sea, de gerontología y geriatría, y trato de, más allá de dar los contenidos que tienen que ver con la especialidad, no quedarme en la fractura de cadera, ¿no? Es tratar de poder Claro. explicarles a los alumnos, a los estudiantes, ¿no?, que hay una dimensión mucho más profunda en lo que es una persona mayor, mucho más amplia. Y bueno, creo que estos dispositivos, bueno, yo aprendí un montón, la verdad, quiero decir que esa experiencia para mí fue muy valiosa, porque aprendí mucho justamente de otras personas, ¿no?, de otros especialistas, de otras miradas, me amplió mucho, mucho la mirada. Así que bueno, habría que tratar de, en la formación de los médicos, de los profesionales médicos, tratar de incluir estas cuestiones también, estas de Seguro. conciencia, ¿no? Ujú. Bueno, eso era el aporte que quería hacer. Sí, Mariela, Gracias. coincido. Gracias. Bueno, Ujú. mil gracias a todos y a todas por estar y sobre todo a Marilina. Vamos a volver con este tema en algún momento, vamos a tratar de trabajar en conjunto porque la verdad que fue muy interesante. Así que esto, bueno, va a quedar grabado, vos vas a ser la responsable de bajar el video, pero Pasarte, seguro no hay que lo podemos problema. poner, seguro que lo vamos a difundir en el área. Y bueno, y difundir también en otros lugares, porque la verdad que fue muy interesante. Así Bueno, que me alegro que les sirva, por volvemos lo a menos poder agradecer compartirlo. y bueno, y ojalá podamos seguir trabajando de alguna manera. Así que mil Ojalá. gracias a todos por estar. Y Bueno, nos gracias a todas y a vemos en todos la por haber próxima reunión. participado. No, por favor, que será en la Y próxima reunión. gracias especiales a mi padrino, que lo veo ahí que está evidentemente aportando Ah, también la charla. mira, Héctor mira. Osvaldo Palacios, lo veo que Ah, está ahí. mira. Sí, Bueno, muy gracias. bien. Sí, aparte Bueno, muy interesante todo lo que dijeron en el chat. claro, Eh, sí. Sí, lo eh, estuve leyendo ahí, chusmeando un poquito. Sí, sí, muy muy bien. lindo. Lo de Héctor está muy bien. Sí, él cuidó a mi abuela, así que sabe de qué Mira, estamos hablando. mira. Sí, Bueno, Estefanía que se tuvo que ir, que también agradeció, así que bueno, valió la pena, realmente valió la pena. bueno, Bueno, gracias a todos. Un y beso nos grande. vemos. Gracias por la Gracias. convocatoria, gracias. Chau, Gracias, chau. Marilena, Chao. gracias. Ah, Chau, Chao, bueno, buenas gracias. Gracias. tardes, un placer. Chao, chao. Gracias. chau. Chao. Muchas gracias, chicas. Espero que No, por haya favor, sido por favor. útil y bueno, nos estamos en Sí, contacto, sí, Lili. sí, seguro. Después igual o mañana o pasado vemos a ver esto del video. Yo la verdad que Sí, pensé que no, era no, sí, organizadora yo porque tampoco. pusieron la voz. Y sí me gusta. Ahí se me trabó. Bueno, y No, no te escuché lo último. ¿Te gustaría? No sé. no, que me gustaría difundir este video y después Ah, sigamos charlando por el tema del libro. ¿Te acordás que te dije lo del libro? sí, 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 cierto, cierto, sí, sí, no hay problema. Eh, Sí, sí, lo bueno, pensamos, no hay bárbaro. problema. Lo que Bueno, puedo aportar. beso ¿Mm? y mil Beso. gracias. No, Chau, a chau. ustedes. Gracias. Chau, chau.